Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. El Banco Central de los Estados Unidos, el más grande del mundo, amplió su balance por primera vez desde el año 2014 para sofocar las tensiones en el mercado monetario. La Reserva Federal lleva 2 semanas interviniendo en el mercado monetario para reducir las tensiones entre el desequilibrio entre oferta y demanda de reservas bancarias. La Fed está ofreciendo liquidez a cambio de bonos del Tesoro a los bancos, con el objetivo de mantener el tipo de interés efectivo en el rango que la Fed se marca como objetivo, ahora mismo entre el 1,75 y el 2%. Estas intervenciones ya han tenido su reflejo en el balance del Banco Central, que ha vuelto a aumentar de forma clara, algo que no ocurría desde finales del año 2014, cuando la Fed anunció el fin de las compras netas de activos, una política que podría volver a escena para reajustar los niveles de reservas en el mercado. Sin estas inyecciones que han ampliado el balance de la Fed en unos 90.000 millones de dólares, los tipos de interés efectivos, el promedio medio que pagan unos bancos a otros por prestarse reservas, podrían haberse salido del rango, poniendo en duda la credibilidad del Banco Central, por un lado, y endureciendo las condiciones crediticias de la economía real, lo que a su vez puede afectar de forma negativa al crecimiento económico. Tras varias inyecciones por valor de 65.000 millones de dólares, la Fed de Nueva York, la encargada de efectuar estas operaciones, ha ampliado el máximo de las intervenciones hasta los 100.000 millones de dólares, dada la fuerte demanda de liquidez que se recibió la pasada semana. Los analistas del banco UBS explican en una nota que no hay necesidad de preguntar si la Fed va a expandir su balance ante las disrupciones en el mercado de los repos. La expansión ya ha ocurrido. Las operaciones en el mercado de repos incrementan los activos de la Fed con bonos y el lado del pasivo creando reservas. ¿Qué son las operaciones de repos? Por su nombre en inglés, Repurchase Sale Agreement, es una de las operaciones más utilizadas por bancos y otras grandes compañías para obtener liquidez en el corto plazo. Es el instrumento de mercado monetario más importante y es fundamental para el correcto funcionamiento de los mercados de bonos. Por ejemplo, en Estados Unidos, las operaciones de repos alcanzan los 10 trillones de dólares. La duración de un contrato de repos puede ser desde un día a varios meses. Las entidades financieras los ofrecen a un día, a 3 días, a una semana, a 2 semanas, a un mes, a 2 meses, 3, 6 y 9 meses. La explicación de un repo de una forma teórica es muy sencilla, si bien a la hora de la práctica conlleva algo más de complejidad. En una repo, una parte tiene títulos de deuda que por lo general suelen ser bonos libres de riesgo y además necesita liquidez. La otra parte tiene exceso de liquidez y lo intercambiará por bonos con pacto firme de devolución a cambio de un tipo de interés o precio repo. La lógica existente detrás de esta transacción es la misma que la de una hipoteca, es decir, que el que realiza el préstamo tenga la posibilidad de asegurar su posición ejecutando un activo. La razón de limitar el colateral a los bonos libres de riesgo es la de mantener la estabilidad del valor que sirve como colateral. Por norma general se usan las letras del Tesoro americano o el bono alemán a 10 años. Cabe destacar que en la actualidad otros bonos soberanos ya no se usan como colateral en este tipo de operaciones debido al incremento del riesgo que han sufrido. Existen otras maneras de inmunizar o asegurar la operación. Realizar la operación inversa
con otra parte, establecer una comisión. Los economistas del Banco Suizo entienden que la institución de la Fed, liderada por Jerome Powell, seguirá realizando estas operaciones hasta que se cree una ventanilla permanente en el mercado de repos o hasta que las reservas bancarias alcancen un nivel adecuado a la necesidad de los bancos. Sin cambios en las políticas del Banco Central, las reservas seguirán cayendo a medida que la demanda de efectivo sigue creciendo al ritmo de la economía. Cuando algún agente retira efectivo, ese dinero sale del sistema financiero y se produce una caída de las reservas. Desde el Banco Suizo UBS estiman que el efectivo aumenta en unos 10.000 millones de dólares cada mes en Estados Unidos y entienden que la Reserva Federal reconocerá que no quiere ver una disminución mayor de las reservas en la próxima reunión del mes de octubre. Por lo menos, la Fed tendrá que igualar el crecimiento de la demanda de efectivo y posiblemente compensar el reciente aumento de la cuenta del Tesoro como de otros pasivos. Tal movimiento llevaría a anunciar unas compras mensuales de unos 20.000 o 30.000 millones de dólares por mes durante un periodo indefinido. De acuerdo a los economistas de UBS, ellos reconocen que el hecho de que los tipos en el mercado de repos o recompras aumentarán con tal violencia que se torna en un aspecto preocupante. La rigidez en los mercados de financiación podría ser el reflejo de que hay muy pocas reservas, ciertas tiranteces en el balance de los bancos o ambas cosas. Por el lado de las reservas, es cierto que la Reserva Federal comenzó su ajuste cuantitativo o adelgazamiento del balance en octubre del 2017, reduciendo su balance al no reinvertir parte de los bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas que iban venciendo. En consecuencia, su stock de bonos y valores han caído en unos 600.000 millones de dólares. Esto se refleja en sus pasivos con una mayor caída de las reservas bancarias que alcanzan los 783.000 millones de dólares. Este agosto, la Reserva Federal detuvo su reducción de balance, pero las reservas de los bancos han seguido cayendo y están por debajo de los 1,4 billones de dólares. Esto se debe a que ha aumentado el dinero en efectivo, lo cual drena las reservas y la cuenta estanca que mantiene el Tesoro en la Reserva Federal, donde van los fondos recaudados por impuestos y los ingresos por la emisión de deuda, también ha aumentado en los últimos meses. Sea cual sea el nombre, ajuste técnico del balance, la caída de las reservas están coincidiendo con un aumento de su demanda. Algunos factores pueden ser temporales y las previsiones de mayor emisión de deuda del gobierno de los Estados Unidos y una demanda de efectivo creciente puede obligar a la Fed a inflar un poco más su balance para mantener la estabilidad financiera. Tras los primeros pasos dados en la reunión de septiembre, el próximo octubre podrían aprobarse nuevas medidas como la creación de una ventana permanente que intercambie liquidez por bonos del Tesoro. Por otro lado, es importante ver cómo existe un descontrol en el déficit público estadounidense, y ya que es el mayor en 7 años. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha revelado que el déficit del presupuesto federal ha superado por primera vez en los últimos 7 años el billón de dólares. Y es que los primeros 11 meses del año presupuestario pasó de 169.000 millones a los 1,07 billones de dólares. Existe un profundo desequilibrio entre el gasto del gobierno frente a la recaudación de impuestos y áreas como seguridad social, Medicare, defensa y pagos de intereses de la deuda nacional se han desviado sobre lo estimado. Para entender la gravedad a tan solo un mes de finalizar el año, que supuesto ya el déficit se ha incrementado hasta un 18,8% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo a la Oficina del Presupuesto del Congreso, CBO, por sus siglas en inglés. Al finalizar el ejercicio fiscal resultante, este ascendería a 960.000 millones de dólares frente a los 779.000 millones de dólares vistos el año anterior. Esto indiscutiblemente
de acuerdo a la estimación de la Oficina Presupuestaria del Congreso, estima un déficit resultante que será del 4,5% sobre el Producto Interno Bruto. El déficit previsto ajustado para excluir los efectos de los cambios en el calendario de algunos pagos se eleva al 4,8% del Producto Interno Bruto proyectado al año 2029. El déficit promedio proyectado desde 2020 a 2029 será del 4,7% sobre el PIB, totalizando 12,2 billones de dólares. Tales déficits serían significativamente mayores que el 2,9% del PIB que los déficits promediados en los últimos 50 años. Y esto es un tema verdaderamente importante. Desde mayo del 2019, la Oficina Presupuestaria del Congreso ha aumentado su proyección del déficit de 10 años en un total de 0,8 billones de dólares. El factor más importante en esa revisión fue la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2019, que aumentó los déficits proyectados para el periodo 2020-2029 en 1,7 billones de dólares, incluidos los costes del servicio de la deuda. No obstante, se ve una reducción en los desembolsos netos de intereses proyectados que se derivó de tipos de interés proyectados más una serie de imprevistos para enero del año 2019, lo que compensó en parte este aumento. En 2019, de acuerdo a las proyecciones, el gasto ascenderá a 4,9 billones de dólares, es decir, el 20,8% del Producto Interno Bruto. De esta manera, lo que nosotros podemos prever es que realmente la Reserva Federal está interviniendo en el mercado, está aumentando su nivel de ampliación de la disminución de la masa monetaria que tiene para tratar de intervenir en el mercado y que los niveles de los tipos de interés a que intercambian los bancos no se dispare por la meta que tiene el Banco Central. Al mismo tiempo, en la reunión de octubre buscan tratar de inyectar liquidez de manera que se mantenga esta meta propuesta. Por otro lado, está el déficit proyectado del presupuesto, que realmente obliga a un techo del presupuesto y a un acuerdo que deberá llegar luego de varios años en que se prorroga ese momento a un acuerdo bipartidista para poder tener un presupuesto para el año que viene, 2020, que es un año electoral. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, 4RD.